Cada uno de los hermanos que están en sus hogares vía Zoom. Yo estaba meditando en los anuncios y honestamente estamos viviendo tiempos bien peligrosos, tiempos de muchas enfermedades, muchas muertes, muchas situaciones, pero no hay por qué amedrentarse, ¿verdad? Porque lo que estamos en Cristo, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien. Porque aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. El deseo del ser humano no es morirse, nadie quiere morirse, nadie quiere enfermarse. Pasé un sábado bien mal el sábado pasado. No tan mal porque estaba físicamente mal, sino más mal porque tuve que quedarme en contra de mi voluntad en mi casa. Me sentía mal. ¿Cómo salgo de aquí? Y entonces el sábado era un día que yo estaba ya esperando, porque en la tarde tenía un entrenamiento en la iglesia de Diamond y se quedó todo mi material preparado y no pude compartirlo con los diáconos y las diaconisas. Y yo, Dios mío, como si sí, yo invité a mi amigo Lucas para que cantara y eso, me habían invitado a cantar y no pude cantar, no pude hacer nada. Pero gracias a Dios y gracias a ustedes por sus oraciones, esas oraciones llegaron y hoy, como ustedes han visto, estoy tosiendo de vez en cuando un poquito, pero ya no como antes. Algunos que quizás quisieron llamarme, me hubiesen llamado, no hay ningún problema, no podía hablar, porque era tosiendo sin parar y no iba a poder hablar. Bueno, Teresa sabe que me llamó y no me dio que hubiera llamado, era más tos que lo que hablaba. Pero gloria a Dios que estamos aquí. Amén. Amén. En mi tierra dice que la hierba mala no muere. No muere. Así que estamos contentos, le damos la gracia a todos. Yo quiero recalcar, miren, el día 10 de febrero empieza la escuela laica, eso es por Zoom, pero lo que queremos motivar a ustedes que se inscriban. Y la inscripción es hasta este viernes. Ya dieron el ultimátum ahí en estos días, que ya se cierra el viernes. Entonces yo quiero que ustedes se motiven, se inscriban y puedan participar de la escuela laica. Son las clases por Zoom. Solo hay que pagar $50 y entonces lo otro lo paga la iglesia. Así que ustedes puedan disfrutar de ese entrenamiento de capacitación. Yo he mandado el flyer por los grupos, no sé, ¿cuántos lo han visto? El flyer que he mandado. Escuela de capacitación, está en los grupos de la iglesia, está en todos los grupos, le he mandado ese flyer, pero no he visto ninguna respuesta. Así que yo espero que de aquí esta noche el Espíritu Santo les revele a usted y usted me llame mañana, pastor, inscríbame. O antes de salir de aquí, que usted me diga, pastor, inscríbame, yo quiero participar de ese entrenamiento. Sí. Pastor, ¿es el mismo entrenamiento que tuvimos el año pasado? Todos los años, pero no es el mismo entrenamiento, son clases diferentes. Como ya estuvimos inscritos el año pasado, teníamos que reinscribirnos nuevamente. Sí, porque este es un nuevo año, nueva clase. Entonces, nuevos maestros, nueva estrategia y demás. Yo le voy a decir algo. Nosotros los cristianos tenemos que vivir estudiando. Número 1, estudiando la palabra de Dios. Amén. ¿Está claro? ¿Está claro? Amén. Y entonces, entrenamiento, las temáticas que se usan están en la palabra de Dios. Están usando temáticas como el santuario, grupo pequeño, profecía apocalíptica. O sea, son temáticas de estudio de la Biblia, de la profecía y también de la capacitación de la iglesia. Y la iglesia, nosotros los líderes tenemos que estar estudiando siempre. Yo ayer descargué como 500 libros en mi computadora, libros de terapia de familia, libros de crecimiento profesional, libros de motivación, de liderazgo, en fin, son libros muy buenos, entonces yo estoy leyendo, sigo leyendo y sigo buscando. Y ahora tenemos la bendición de la internet, que usted puede descargarlo en su tableta, esa información. Un ejemplo, cuando usted estudia el libro de Éxodo acerca de la salida del pueblo de Dios de allá de Egipto, y usted ve que el pueblo de Dios se descarría tanto en el desierto, que va detrás de los dioses falsos, aquello, vuelve aquello y lo otro. Después los jueces, cuando Gedeón muere, dice que ellos volvieron otra vez a los Baales, y usted dice, ven acá, pero ¿qué es lo que le pasaba a ese pueblo? Familia, para nosotros entender un poquito, tenemos que leer un poquito acerca de la historia de Egipto, qué pasaba en Egipto, cómo era la idiosincrasia, la cultura egipcia en asunto de adoración, y todos los dioses que ellos tenían. Era fácil porque lamentablemente el pueblo de Dios, el Israel, se desarrolló en Egipto. Allá fue que se desarrolló como pueblo, como nación. Y salieron de ahí, dice, más de 600,000, dice la Biblia, sin contar la mujer y los niños. Según los historiadores, dicen que había 3 millones
o mal contado puede hacer más. Entonces, al nacer en Egipto, todo ese pueblo desarrollarse en Egipto con tantas influencias idolátricas, para ellos era como algo común, algo normal. Y era fácil pues volver, cualquier mínima tentación, cualquier mínima presión, era fácil volver a esas andanzas. Así que, pero hay que leer, y entonces uno dice, oh, pero ahora yo entiendo. 430 años. Sí, 430 años, aunque los 30 primeros eran de bonanza, pues estaba en Egipto, dentro del ambiente, de la atmósfera, de la influencia. Y es así. Por ejemplo, si yo hubiese nacido, bueno, nací en Santo Domingo, pero si desde pequeñito yo me hubiese criado en Rusia, no supiera español, no supiera la cultura dominicana, ¿me está hablando? Es lo mismo, es lo mismo. Y entonces en el libro de Salmos estamos estudiando que dice que ¿cómo podemos cantar canción de Dios en tierra extraña? No lo han leído, ¿por qué? Porque no se sentían cómodos, porque estaban en un ambiente de tanta influencia también idolátrica y pagana, y ellos tenían que estar en su tierra para sentirse que realmente libre, abierto, que pudieran expresar con gratitud todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Así que motívate, solamente estoy aquí para motivarte. Mándame un texto, pastor, inscríbeme, regístrame. Y entonces yo abro la plataforma, te inscribo, te registro, y usted será grandemente bendecido. ¿Te parece bien? ¿Te parece? Todo el mundo a estudiar. Everybody, todo el mundo a estudiar la palabra de Dios y a recibir las instrucciones de estos maestros que vienen de Andrews University. Allí está la plataforma. Ahora, el día 3, ¿cuándo es el día 3? Este sábado. Inician 10 días, bueno, no son 10 días, es una semana de revelamiento espiritual. Vamos a conectarnos por Zoom durante la semana y, ¿verdad? El martes, pues, será aquí presencial. Sí, entonces por Zoom en la noche. En la noche. Sí, en la noche. Y entonces allí nosotros vamos a estudiar, a seguir estudiando. Amén. Hay tanto que estudiar, hay tanto que nosotros tenemos que aprender, y a medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La fe se fortalece, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar, vamos a orar, es una semana de estudio y de crecimiento espiritual. Así que quiero motivarte para eso. Quiero orar en esta hora y quiero invitarte para que me acompañe, por favor. Padre, muchas gracias porque tu amor es eterno, toda gloria, toda honra, toda alabanza sea dada a ti, oh Dios eterno. Gracias por el día que ha pasado, este nuevo día que inicia, la parte oscura. Gracias por tus cuidados y gracias por la recuperación que tú has hecho en nosotros. Y pedimos, Dios, intercedemos por aquellos que están padeciendo enfermedades. Ya se han mencionado varias personas, algunos se están recuperando, como a la esposa de César. Dios, que tú le bendiga y que bendiga también a la mamá de nuestro hermano Rudy, que tú seas con esa familia que ha experimentado esta pérdida en el día de hoy, con aquellos, la hermana que acaba de morir también, que tú, Dios, traiga consolación. Lamentablemente esa es la realidad triste de este mundo, pero hay esperanza en Jesús. Amén. Hay esperanza y eso es lo que nos sostiene a nosotros, eso es lo que nos mantiene vivos, eso es lo que nos mantiene con esa alegría de esperar un día en el cual, como dice tu palabra en Apocalipsis 21, jugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y aquí todas son hechas nuevas. Enséñanos tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, quiero invitarte al libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de Romanos. Ya empezamos con los hermanos de la iglesia Morningside. Y quiero compartir con ustedes también la temática, ¿por qué estudiar el libro de Romanos? Bueno, el libro de Romanos tiene tanta riqueza espiritual. De hecho, cada libro tiene su historia, cada libro tiene su temática. El tema central de Romanos es la justificación por la fe, que se consuma en la riqueza del Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de salvación. ¿La buena nueva es qué cosa? ¿Qué es la buena nueva? Salvación, ¿verdad? Las buenas noticias. Las noticias, esa noticia que estamos esperando. Y en el contexto del Antiguo Testamento, pues se viene hablando de esas buenas nuevas. Y ya en el Antiguo Testamento se hablaba, ¿verdad?, acerca del futuro, cuando venga el Redentor y esos detalles, traerá salvación y liberación. Y entonces ahora el apóstol Pablo, que es un personaje que hemos estudiado, debemos estudiar siempre por ver un antes en la vida de él
y un después, un antes como era él, ¿verdad? Y un después de encontrar a Cristo. Así que Romanos, el tema de la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe es el proceso espiritual en el cual Dios quiere que nosotros entendamos que por nuestra propia justicia, nuestra propia fuerza, nosotros no somos salvos. ¿Somos salvos por quién? Por la justicia de Cristo, ¿verdad? Somos justificados, somos perdonados, somos reconciliados. Son varios pasos, los cuales los teólogos lo han dividido. Y entonces dicen, bueno, cuando una persona no está en Cristo, está en oscuridad, está en la ignorancia. Pero al estar en Cristo, ¿viene de qué? Viene de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y entonces en esa nueva vida, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. ese versículo nunca debe olvidarse de aquí. Si nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Amén. Las cosas viejas, pasadas. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y estamos hablando del carácter, estamos hablando del temperamento, estamos hablando de los malos hábitos que antes teníamos, pero que ahora son nuevos en Cristo, son diferentes. Y yo lo comparto con la iglesia y digo, óyeme, no, en la iglesia no puede haber chance para estar hablando chistes, para estar hablando cuentos, para estar hablando historias humanas, porque en Cristo hay demasiadas riquezas, demasiada riqueza en Cristo. Para nosotros, no tenemos tiempo aquí para nosotros de elucidar la riqueza de Cristo. Espaciarnos en Cristo. Entonces, es justicia por la fe que presenta el libro romano. El tema de la justificación por la fe es en Cristo, cuando nos rendimos, cuando entendemos que por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada, por nuestras propias capacidades no hay capacidad humana para crecer ni así en el sentido espiritual. Cuando nos rendimos, entonces entra la fuerza de Cristo, la justicia de Cristo. Nosotros reconocer que somos sucios sin Cristo, pero en Cristo somos limpios. Es decir, sin Cristo todo lo negativo. Sin Cristo, ¿qué cosa? Todo lo negativo. Pero en Cristo, ¿qué? Todo lo positivo. Antes, sin Cristo, no podíamos y no podemos sin Cristo hacer nada. Sin Cristo no hay nada. Ahora, en Cristo somos más que vencedores. Y también cuando tú lo buscas allí en el libro de Evangelio de Juan 15:5, donde habla, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano, toda rama que permanece conectada a mí, ¿verdad? Lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y aquí el apóstol ahora se identifica. Versículo 1, se identifica. ¿Cómo se identifica el apóstol Pablo? Romanos 1:1, ¿cómo se identifica? Yo creo que vayamos a la Biblia, porque vamos a hacer un pequeño estudio, y esa es la temática, la dinámica. ¿Cómo se identifica ahora? Interesante cómo se identifica. Pablo, ¿qué cosa? Siervo de Jesucristo. Oh, ¿siervo de quién? Tremendo. Pero antes no era así. Antes él creía que era siervo de Jesús, pero no. En sus andanzas, en su comportamiento, él era perseguidor de la iglesia. El mismo cielo, el mismo Jesucristo lo confirmó. Cuando iba camino a Damasco, que lo tumbó del caballo. Y entonces Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué qué cosa? ¿Por qué me persigues? Y entonces, bueno, nosotros hacer una pausa. Porque, óigame bien, el apóstol Pablo perseguía a los cristianos y él creía que él estaba haciendo bien y estaba haciendo mal. Y ahí tenemos que abrir el paréntesis para nosotros aplicar eso a nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos iniciativa de hacerle un daño a alguien, cuando nosotros tomamos la iniciativa de planificar para hacerle un mal a alguien, que de hecho estamos hablando en el sentido, ¿verdad?, abierto. Un cristiano no toma la iniciativa nunca de hacerle un mal a nadie. Un cristiano no. Un cristiano, la actitud del cristiano siempre es de interceder por las demás personas. Si va a interceder por alguien es para hacer un bien, para orar o hacer algún favor. Se quedan callados y no dicen nada. Amén. Sí, eso es así. Sí, eso es así. Entonces siempre es así. Entonces ahora Pablo se identifica siervo de Jesucristo. La palabra siervo viene del griego doulos, que significa esclavo. Ahora él es un esclavo de Jesucristo. La palabra siervo y esclavo es la misma palabra, se desprende del mismo griego, la misma palabra. Ahora él reconoce que él es un siervo de Jesucristo. Ahora él reconoce que su vida le pertenece a Jesucristo. Ahora él reconoce que todo lo que él es de Jesucristo. Amén. Familia, todo lo que nosotros somos, o lo que nosotros podamos llegar a ser, esa es la visión del cielo. Dios
no ve a los hombres como ellos son, sino lo que ellos pueden llegar a ser Amén. en su reino. Es decir, que a Dios no dice, ok, tú estás hundido allí en el fango del pecado, de la ignorancia, del alejamiento. Dios no ve esa condición, sino Dios ve lo que tú puedes y yo podemos llegar a ser, ¿verdad? En la óptica de Dios, lo que nosotros podemos llegar a ser para la gloria de Dios. Y ahora el apóstol Pablo se identifica, escribiéndole a los cristianos de Roma, siervo de Jesucristo, ¿qué más? Llamado. Oigan bien, él está convencido de que ha sido llamado, y fue en esa iniciativa cuando iba hacia Damasco a perseguir a los cristianos. Ahora ha sido llamado a hacer ¿qué cosa? Apóstol. Apóstol. El primer punto es que él es siervo y ahora él es apóstol. Después de siervo pasa ¿qué? A ser enviado. Un apóstol es un enviado, y verdaderamente Dios lo llamó para enviarlo y enviarlo a predicar. Y hay un detalle muy importante. Ustedes notarán que el apóstol Pablo escribió 13 cartas paulinas, bueno, 14 con Hebreos, aunque algunos críticos dicen que Hebreos no era del apóstol Pablo, pero sí, cuando se lee Hebreos y se compara la sintaxis y toda la gramática y todo el formato, es idéntica a la demás cartas, el formato y contenido. Y entonces, notamos que el apóstol Pablo escribió a tantas nacionalidades. Y hay un detalle muy importante, y aquí yo quiero puntualizar esto, y lo siguiente, que muchas veces la persona dice, oh, yo no tengo que estudiar, o yo no voy a estudiar. Porque el apóstol Pablo, Dios lo preparó, lo mandó, la verdad, a ser apóstol a todas esas naciones. ¿Por qué? Porque había recibido cierta preparación intelectual también. Dominaba varios idiomas, era un hombre que había estudiado en la universidad de su tiempo, en la Universidad de Gamaliel, y era fariseo de fariseos. O sea, era un hombre culto, era un hombre estudiado, era un hombre que amaba la lectura, amaba la investigación, y también dominaba las artes y demás cosas del mundo en aquel entonces. Y luego, ahora que llega a ser siervo de Jesucristo, luego llega a ser el apóstol de Jesucristo, pues entonces tiene la facilidad para, ¿verdad?, incursionar y también acercarse a esas culturas como nosotros encontramos aquí en la carta paulina. Ahora él es un enviado, apóstol. Y me gusta mucho la siguiente línea que dice, apartado. ¿Qué significa la palabra apartado? Separado. Santo, consagrado. Dios. Cuando yo estudiaba esto, yo decía, wow, aquí el apóstol está convencido que él ha sido apartado, consagrado. ¿Para qué fin? ¿Para qué fin? Para el Evangelio. Para el Evangelio. ¿Acaso hay algo más grande? ¿Acaso aquí en la tierra hay algo más dulce? Aquí en la tierra hay algo de más valor que ser un instrumento del Evangelio de Cristo. ¿Hay algo más grande que eso? No. No, familia, no hay nada más grande que eso. Ser un instrumento elegido por Dios, óyeme, elegido por Dios, llamado por Dios, siervo de Jesucristo, para ser apóstol, apartado para el Evangelio, es decir, apartado para ser instrumento, de divulgar las buenas nuevas de salvación. Antes yo era el que atacaba a esa gente, antes yo era quien perseguía a esa gente, antes yo era quien llevaba a esa gente ante los concilios para ser juzgados y ser matados y encarcelados, pero ahora yo soy uno de ellos, de perseguidor a ser perseguido. Amén. De perseguidor a ser perseguido. Interesante. ¿Cómo cambia la visión? ¿Cómo cambian los gustos? ¿Cómo cambian los paradigmas? ¿Y cómo cambia todo cuando una persona llega al conocimiento de Cristo? Nuestra vida no puede seguir igual. No puede seguir igual. Si tú y yo somos cristianos, no podemos seguir caminando la vida como la habíamos caminado antes. Porque ya hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Amén. Así que el versículo nos señala que él había prometido, o sea, el apóstol Pablo había sido apartado para el evangelio que Jesús había prometido antes a través de sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de qué? Siempre ensalzar al Hijo, Jesucristo. Dios. Jesucristo. Interesante. Y recuerden, familia, que cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de un ente separado de Dios. Estamos hablando de Dios. Que quede claro, estamos hablando de Dios, de la manifestación de Dios en la persona de su Hijo, o Dios como Hijo. Dios se manifiesta como Hijo. Por eso se llama Jesucristo, quien salva. Emmanuel, Dios con nosotros, según el libro de Mateo capítulo 1, 21 en adelante. Así que, acerca de este evangelio que se había prometido, había una promesa. Desde antes de la creación del mundo, esa promesa se hizo, la promesa de la buena nueva de salvación. Dios iba a diseñar el mundo, el pecado iba a aparecer,
las consecuencias del pecado iban a aparecer, pero había un día señalado en el cual iba a venir Jesucristo, el Evangelio, ¿verdad? De Jesucristo, a través de los profetas del Antiguo Testamento. El versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Oigan bien, ¿y por qué recibimos la gracia y el apostolado? Recibimos la gracia, recibimos la aprobación de Dios, recibimos el amor de Dios y el apostolado. Recibimos el apostolado y recibimos también el ser llamado. Toda persona que ha sido llamada por Dios ha sido llamado por Dios para hacer ¿qué cosa? Siervo de Jesucristo, para servir a Jesucristo, ensalzar a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo a las naciones. Luego, ¿qué más? También que ser apóstolos, quiera vayamos, ser consagrados, ser apartados. Y me gusta mucho, porque en este bloque bíblico de Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, usted va a encontrar algunos llamados. Número 1, primer llamado, versículo 1, llamado a ser apóstol. Número 2, tú puedes encontrar el segundo llamado. ¿Puedes encontrar el segundo llamado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el segundo llamado? ¿Cómo? ¿Apartado? No, estamos hablando de los llamados. Como decía el himno, tierno y amante Jesús nos invita. Es un llamado. Y aquí hay un llamado, primer llamado, versículo 1, Romanos 1:1. Hay por lo menos 3 llamados. ¿Encontraste el segundo llamado? Llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol, primer llamado. Es el primer llamado. A ser santo. Llamado a ser ¿qué? Santo. ¿Dónde está? En el 7. Apartado. Llamado a ser santo. En el 7. Yo leía, o mejor dicho, bueno, en parte, también otra parte de algo le estaba predicando, que atrás cuando en la iglesia se hablaba de santidad, pues la iglesia se reformaba, la iglesia confesaba el pecado y la iglesia se arrepentía. Pero en los últimos tiempos no se puede hablar de santidad porque la iglesia, los hermanos se van de la iglesia y se mudan para otra iglesia. Yo he visto eso. No toda la iglesia, pero algunos se van. Para otra fe. Para otra iglesia, de la misma iglesia, pero para otra iglesia. Sí, o sea, yo digo, wow. Y yo decía, tremendo. Entonces, llamado a ser ¿qué? Santo. Llamado a ser santos. Llamado a ser de Jesús. ¿Y llamado a dónde está? Llamado a ser de Jesús. Sí, ¿a dónde? ¿En qué versículo? En el 7. En el 6. En el 6 dice, En el 7, llamado a ser de Jesucristo. Y en el 7, llamados a ser ¿qué? Santos. 3 llamados. Número 1, llamado a ser apóstol. Llamado a ser de Jesucristo. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Llamado a ser de Jesucristo. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Familia, tú y yo le pertenecemos a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay personas que se quitan la vida? Ustedes notan que hay personas que se quitan la vida, que tienen todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo y se suicidan, se quitan la vida porque le han diagnosticado una enfermedad. Da mucha pena decirlo, como pasó con Robin Williams, que era uno de mis actores favoritos, porque todas las películas que él filmó eran películas familiares, de comedia y cosas. Y le iban a diagnosticar esta enfermedad que con el tiempo va perdiendo la mente. Y él se adelantó y se quitó la vida. Actualmente Bruce Willis, estamos hablando de gente de verdad, del medio, de la televisión, del cine, lo que llamamos comúnmente los famosos. Y eso nos enseña la gran verdad, que la fama, ¿qué cosa? No tiene ningún valor. No puede hacer nada por la persona que es famoso, porque en el caso cuando tú veías a este hombre, a Robin Williams en la película, tú te compenetrabas con él, te identificabas con él, tú sentías la química. Es feliz, haciendo reír a todo el mundo, pero por dentro muriéndose de una depresión, de una tristeza que lo ahogó hasta el final y lamentablemente atentó contra su vida. Y ahora está Bruce Willis con la misma enfermedad, perdiendo la mente, no conoce a su hija, no conoce a nadie de su familia. Y digo, wow, mira esto. Sin embargo, hay una diferencia en aquellos que están plasmados en la palabra de Dios, que tuvieron una experiencia con Dios, que lo perdieron todo, que perdieron la vida, pero en el último segundo de su vida siempre estuvieron testificando Jesucristo, estuvieron testificando acerca de la promesa de Dios, estuvieron testificando acerca de la bendición de Dios. ¿Qué dijo Job? ¿Qué dijo Job?
¿Qué dijo Job? Job, ¿qué dijo? Yo sé que mi alma, ¿verdad? No, que Dios, yo sé que este cuerpo será qué cosa? Desecho. Desecho, pero yo sé que mi Redentor vive y mis ojos verán qué. Adiós. La esperanza. La esperanza, un asunto que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. La fe. Allí, siendo apedreado, Esteban oraba por aquellos que lo apedreaban y estaba pidiéndole a Dios, Señor, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Tremendo. La misma oración que hiciera Jesús en la cruz, ¿verdad? En otras palabras, estaba lleno de Jesús, porque lo que pasó con él era porque Cristo estaba en él. Amén. Y fuera de la Biblia, Juan Hus, siendo quemado, ¿estaba cómo? Cantando. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Siendo quemado y cantando, hasta que la llama del fuego silenciaron su voz. Yo me preguntaba, estaban llenos de Dios. Entonces, cuando una persona es llamada, cuando somos llamados por Dios, somos llamados a ser apóstoles, llamados a ser enviados, donde quiera estemos, donde quiera vayamos, somos enviados por Dios para dar a conocer a Jesucristo. Somos llamados también para estar en santidad, y somos llamados a ser que, además de ser santos, somos llamados a ser de Jesucristo, sentido de pertenencia. Por eso hice ese paréntesis allí, aplicando el asunto. Sentido de pertenencia. No importa lo que venga a mi vida, no importa cómo yo esté viviendo, no importa dónde viva, no importa nada lo que me venga. Yo pertenezco a Jesucristo. Amén. Tú también perteneces a Jesucristo. Tú tienes un sentido de pertenencia. Fuimos llamados a ser de Jesucristo y a ser santos, caminar en santidad, porque dice la Biblia en Hebreos que seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 7, a todo lo que estáis en Roma, el apóstol está diciendo a los cristianos que están en Roma, ¿qué cosa? Amados de Dios. Ustedes son amados de Dios. Y esa carta es para nosotros también. A todos los que estamos aquí en Conver, se aplica el versículo. Son amados de Dios. Amén. Es el mismo principio, es el mismo enunciado, es la misma iniciativa. Llamados, son amados de Dios. Ustedes son llamados a ser santos. Gracias y paz a ustedes, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a entender esto, que Dios nos ayude a aplicarlo en nuestras vidas. Que así como el apóstol Pablo tenía esa convicción que había sido llamado a ser un apóstol, también tenía la convicción que había sido llamado a ser de Jesucristo y había sido llamado a ser santo, que nosotros podamos entender eso, está llamado a aplicarlo a nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es mi deseo y oración esta noche. Amén. Bien, le damos las gracias a nuestro pastor por este tema. Ojalá que cada uno de nosotros haya puesto en mente cada una de las cosas que dijo y vamos a poner en práctica. Vamos a poner en pie para que cantemos el mismo himno. Tierno y amante, Jesús nos invita. Escuchemos. ¿Qué número, hermano? 213. Jesús
llamados a ser de Jesucristo y llamados a santidad. Quiero invitarte para estar de rodillas para nosotros despedirnos de este culto en nuestros hogares. Padre, muchas gracias, porque tú sigues llamándonos constantemente a tener una experiencia especial contigo. Sigue llamándonos a que crezcamos espiritualmente. Sigue llamándonos para que nosotros cumplamos ese compromiso de darte a conocer. Danos tu bendición y ayúdanos, Señor, a aceptar ese llamado, a ser apóstol, ese llamado a ser de Jesucristo y el llamado a santidad. Prepáranos para tu pronta venida y ayúdanos a preparar a otros para que puedan verte y juntos podamos recibirte. Padre Santo, vamos a nuestros hogares y no queremos ir sin tu compañía. Así es, Señor. Sí, Padre amado, pedimos, Señor, que tú nos acompañes cada uno de nosotros. Amén. Y en esta noche que podamos descansar bajo tu sombra y tu cuidado. Amén. Gracias por escucharnos y gracias por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Dios les bendiga, familia. Bendiciones, que descansen. Ustedes saben lo que se animen a inscribirse en la escuela laica. Por favor, Andrés, Víctor, familia, a su esposa. A mí siempre se me olvida el nombre. Claudia.